Todos se esconden en el ático. Mi hija de 6 años entró en la casa de mis suegros sin esperarme. Los suegros, que se suponía que debían estar descansando debido a una enfermedad, no se encontraban por ningún lado, y tuve un muy mal presentimiento. Empecé a sudar de las manos. ¿Hola? ¿Hay alguien? Incluso cuando llamé, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Entonces, mi hija, que tiene una habilidad misteriosa, se dirigió directamente al segundo piso sin dudarlo. Eché un vistazo al ático, que estaba sofocantemente caliente como una sauna, y abrí los ojos de par en par. Para mi sorpresa, encontré a mis suegros en un estado completamente cambiado. Entonces salió a la luz una verdad aún más impactante. Soy Sasha, tengo 34 años. Mi hija Maya, que tiene 6 años y está en primer grado, es muy precoz. Papi, mira. Hoy llevo mi vestido nuevo al colegio. Después de vestirse por la mañana, dio una vuelta cerca de la mesa del salón y posó como una modelo. Oh, sí. Sin embargo, mi esposo Harris, que es 2 años mayor que yo, no apartó los ojos de su smartphone y solo dio una respuesta a medias. Papi. Papá, eres tan molesto. Al escuchar la voz elevada de mi esposo, dejé de preparar el desayuno y me apresuré hacia ellos. Maya, papá está ocupado con el trabajo, ¿de acuerdo? Y cariño, por favor, habla con ella amablemente. Sin embargo, aunque le hablé, él seguía pegado a su teléfono y no respondió. Es genial que esté tan concentrado en su trabajo, pero en cuanto a la crianza. Abracé a mi hija, sintiéndome completamente perdida con la actitud de mi esposo. Una mañana de verano, en medio de esos días, mis padres no estaban bien, así que... Por favor, no vayas a su casa. De repente Harris nos prohibió visitar la casa de mis suegros. Su casa, donde viven mis suegros, está a solo 15 minutos a pie de la nuestra en el vecindario, y solía llevar a nuestra hija allí. Maya también adoraba a mis suegros, quienes siempre la trataban con amabilidad y cariño. Si no se sienten bien, no deberíamos ir a ver cómo están aún más. Expresé mi preocupación, pero él suspiró en respuesta. Maya podría contagiarse un resfriado de ellos. Probablemente sea porque los visitaste tan a menudo que se han cansado, y su salud se ha debilitado. Me quedé impactada y dolida mientras Harris me fulminaba con la mirada con sus comentarios agudos. Mis suegros siempre decían que ver la cara de Maya les alegraba el día. De todos modos, lo decidí con mis padres, así que sigue mi decisión. ¿Entendido? Mi esposo afirmó unilateralmente, luego volvió su atención a su smartphone sin mirarnos ni una sola vez. Harris se fue a trabajar. Mi hija, con una expresión preocupada, se dirigió al último día del primer trimestre en la escuela primaria. Alrededor del mediodía, Maya regresó de la escuela con su boleta de calificaciones. Tenía buenas notas, así que la felicité, pero parecía sombría. Voy a visitar al abuelo y la abuela. Mientras acariciaba su flequillo, Maya me lo preguntó repetidamente. De hecho, Maya poseía un poder misterioso, y es una señal de que algo serio sucederá cuando hace ese gesto. Por ejemplo, cuando fuimos de excursión con mis suegros en primavera, Maya insistió en tomar un sendero diferente, que era más desafiante de lo habitual. A regañadientes seguimos ese camino. Resultó que nos encontramos con un excursionista perdido por casualidad. Al vernos, el excursionista estalló en lágrimas de alivio y alegría, expresando su gratitud. En otra ocasión, cuando visitamos el apartamento de mi amiga, Maya gritó que quería ir a la azotea. Siguiendo su instinto, encontramos a alguien que intentaba quitarse la vida, y logramos persuadirlo para que no lo hiciera. En ambas ocasiones, ella se tocaba el flequillo. Sí, tienes razón. Yo también estoy preocupada por la salud del abuelo y la abuela. Vamos a ver cómo están. Tenía un muy mal presentimiento. Podía sentir como el sudor comenzaba a formarse lentamente en mis manos.
Aunque Harris acababa de prohibirnos visitar la casa de mis suegros, estaba preocupada por su salud y, sobre todo, estaba preocupada por las señales ominosas que indicaban los gestos de Maya. Apresuradamente, decidí visitarlos con mi hija. En medio del fuerte zumbido de las cigarras, llegamos, sudorosas, después de unos 15 minutos. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Maya y yo nos miramos y decidimos usar la llave de repuesto para entrar. Estaba inquietantemente silencioso dentro de la casa. ¿Estarán fuera, a pesar de no sentirse bien? Mientras estaba confundida, mi hija se dirigió sin dudarlo al piso superior. Mamá, todos están escondidos en el ático. ¿Por qué estarían allí? No podía imaginar que estuvieran en lo que suele ser una zona de almacenamiento, pero ella caminaba con confianza. Eché un vistazo al ático, que estaba sofocantemente caliente como una sauna, y abrí los ojos de par en par. ¿Están bien? Para mi sorpresa, mis suegros estaban atados y tendidos en el suelo. Les llamé, pero no respondieron en absoluto. Rápidamente llamé a una ambulancia y esperé ansiosamente a que llegara la ayuda, mientras los desataba. ¿Qué está pasando? Una ira inmensa comenzó a crecer dentro de mí hacia quien había hecho esto a mis suegros. No perdonaría a quien fuera el responsable. Estaba decidida a descubrir la verdad y asegurarme de que se hiciera justicia. Desde ese día, comencé a planear mi venganza. Como Maya acababa de comenzar sus vacaciones de verano, organicé que se quedara en casa de mis padres. Cuando la dejé, noté que Maya se tocaba el flequillo de nuevo. Abre el cajón en el cuarto de papá, luego haz una llamada con el papel pequeño. ¿Entendido? Déjalo en manos de mamá. No entendía del todo el significado de hacer una llamada con un pequeño pedazo de papel, pero estaba segura de que sería una pista de algún tipo. Me apoyé en el misterioso poder de mi hija para reunir pruebas. Luego, 2 días después de encontrar a mis suegros, cuando mi esposo volvió del trabajo, me acerqué a él con la cabeza baja. Recibí una llamada diciendo que tu padre y tu madre fueron encontrados muertos. Harris parecía sorprendido y me preguntó repetidamente si era realmente cierto. Los encontraron atados. Al verme sin palabras, mi esposo inmediatamente tuvo una expresión de realización en su rostro. Debe ser un robo. Atarlos así, no hay otra explicación. Sí, tiene que ser, dijo, decidido a atribuirlo a un robo sin importar qué. Entrecerré los ojos y miré a Harris fijamente. ¿Tú crees? Pues yo pienso que lo hiciste por la herencia y el dinero del seguro. ¿Qué? Ridículo. No hay forma de que yo hiciera algo así. Mi esposo chasqueó la lengua y luego sacó su smartphone y comenzó a usarlo de nuevo. A pesar de haber escuchado sobre la muerte de sus padres, parecía estar más ocupado mirando su pantalla y escribiendo con sus dedos. Oye, ¿incluso en un momento como este estás con el teléfono? ¿Te preocupa tanto algo como el comercio de acciones? Levantó la vista del teléfono con una expresión sorprendida y rápidamente se volvió hacia mí. Saqué 2 hojas de papel del estante y las coloqué en la mesa del salón. No has soltado el teléfono porque estás tratando de recuperar las pérdidas de inversión comerciando más acciones, ¿verdad? ¿Cómo? El papel que presenté era una impresión de una notificación de correo electrónico que mostraba pérdidas de acciones de $80,000 que encontré en la computadora. La otra hoja era un pagaré de $80,000 de deuda que se encontraba en el cajón de su despacho, el cual mi hija me había dicho que abriera. Sin yo saberlo, Harris había comenzado a invertir y había acumulado deudas considerables. Se puso pálido al ver las pruebas y me enfrentó agresivamente. ¿Es trabajo de una esposa husmear en las cosas de los demás? Ah. Pues si vas a decir eso, es trabajo de un esposo buscar a otras mujeres y engañar. De hecho, mientras revisaba los registros de su computadora, encontré evidencia de la infidelidad de Harris, correos electrónicos, fotos, horarios con su amante, y más. Cuando encontré la evidencia, sentí que iba a desmayarme.
Al fondo del cajón, también había una tarjeta de presentación de la mujer con la que salía y pertenecía a un lugar sospechoso. El pequeño trozo de papel que mencionó Maya era la tarjeta de presentación. Miré a mi esposo, luego saqué el montón de correos electrónicos y fotos impresos y se los arrojé. Tienes tanta deuda y tienes una amante. Planeabas comenzar de nuevo con la herencia y el dinero del seguro, ¿verdad? Pero, para mi sorpresa, Harris comenzó a reírse. Vaya, lograste descubrir todo esto en tan poco tiempo. Bastante impresionante para alguien con demasiado tiempo libre. También buscabas el dinero de mis padres, dijo con una sonrisa. Parecía haber malinterpretado la situación, pensando que yo estaba feliz por la muerte de sus padres y que estaba buscando documentos relacionados con la herencia. Se dejó caer pesadamente en el sofá, cruzando las piernas y sonriendo con suficiencia. Sabes, una mujer joven y hermosa de 20 años se obsesionó conmigo, y ya me estoy cansando de una vieja con un niño. Tenía una expresión lasciva en el rostro y comenzó a hablar con indiferencia. Se veía tan satisfecho, incluso hinchando las fosas nasales, que no pude evitar sentir un asco profundo. Fallé en las inversiones, pero puedo borrar eso con la herencia. Fue una buena lección para mí, es un nuevo comienzo. No podía ni cubrir sus propias pérdidas, y aún así estaba confiado y no mostraba ni un ápice de remordimiento o reflexión. De ninguna manera eso es aceptable, grité furiosa, pero Harris simplemente sonrió con arrogancia, sintiéndose triunfante. No hay pruebas de que hice algo a mis padres. Es solo natural que la herencia venga a mí. ¿Qué hay de malo en eso? Mi esposo comenzó a sentirse engreído y a bromear. Todo está completamente mal. Una voz retumbante resonó por toda la casa. Harry se giró sorprendido, y ahí estaba mi suegro, de pie. Papá. Al ver a sus padres, que creía muertos, Harris gritó y se puso en pánico. El día después de que dejaste a tus padres en el ático, los encontré y los salvé. Tu padre ha estado escondido en la sala, escuchando todo. Sabiendo que sus padres estaban vivos, Harris se puso pálido. Con sus padres como testigos indiscutibles, no tenía manera de escapar de las consecuencias de sus acciones. Después de ser llevados al hospital en ambulancia, mis suegros fueron salvados gracias al tratamiento médico. Luego, mis suegros me contaron la verdad. Por la tarde, el día antes de que los encontrara, mi esposo visitó la casa de sus padres y los llamó uno por uno al ático, diciendo que necesitaba hablar con ellos. Primero, ató a su madre y la escondió cuando estaba sola, y luego hizo lo mismo con su padre cuando él regresó a casa y lo dejó en el suelo. Parece que Harris tenía la intención de acabar con ellos con un cuchillo o algo similar, pero en ese momento recibió una llamada telefónica urgente. Hizo una expresión de disgusto y dijo: «Es verano de todos modos, probablemente morirán de insolación». Luego los amordazó fuertemente para evitar que pidieran ayuda y se dirigió al trabajo. Mis suegros me contaron esto entre lágrimas. Seguramente, si los hubieran encontrado unas pocas horas más tarde, no habrían sobrevivido. Antes de hablar con la policía, realmente quería escuchar tus verdaderos sentimientos directamente. Nunca imaginé que fueras un cobarde tan despreciable. Exactamente. No tienes idea de cuánto sufrieron cuando los encontré, gritó mi suegro. Harris comenzó a temblar mientras ambos lo culpábamos. Debía tener miedo de ser atrapado por la policía. Mientras estábamos atrapados, tu madre parecía sin vida, pero yo no podía moverme, me sentí tan inútil, y tú estabas demasiado ocupado engañando. Mi esposo se acurrucó bajo los gritos de su padre, que eran tan fuertes que parecía que podía estar ocurriendo un terremoto. Pero, nunca volveré a encontrar a una mujer tan maravillosa. Solo quería verla una vez más antes de ser atrapado. En este punto, Harris comenzó a llorar, todavía pensando en su amante. Bueno, es muy pronto para sentirte tan derrotado. ¿Por qué no la llamas?, le sugerí. Mi esposo tomó su teléfono como si fuera su última esperanza.
Sin embargo, cuando intentó llamar a su amante, un mensaje decía: el número que ha marcado ya no está en servicio. Quedó claro que su número había sido desactivado. Harris no se rindió y llamó al local donde trabajaba, pero el gerente le dijo que ella había renunciado y le colgó abruptamente. Mi esposo parecía desconcertado, claramente sin entender lo que había sucedido. En realidad, ayer contacté a la mujer para enfrentarla sobre la aventura. Se enfureció cuando descubrió que estabas casado. Cuando le expliqué en detalle cómo la amante de Harris lo había maldecido llamándolo maldito bastardo y sonaba furiosa al teléfono, él abrió los ojos de par en par y quedó paralizado. Cuando le dije que también tenías deudas, dijo que no tenía uso para un hombre arruinado y terminó rápidamente con todo. Mientras miraba a mi esposo con una expresión de desprecio, sus labios temblaron y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Resulta que su amante había creído que él era soltero. Además, Harris se había presentado como un inversor adinerado, por lo que ella tenía grandes expectativas de él. Cuando descubrió que todo era una mentira, perdió todo interés en él. ¿Te emocionaste solo porque una chica fue amable contigo en el local? Eres un tonto. No te amaba, estaba detrás de tu dinero. Mi esposo colapsó y comenzó a llorar. Pero estábamos tan enamorados. ¿Esto no me convierte en la víctima? Fui engañado. Intercambié miradas con mi suegro, y ambos dejamos escapar un profundo suspiro. ¿De qué estás hablando? 10,000 pesos en daños a tus padres, 85,000 pesos en manutención infantil para Maya, y además 80,000 pesos en deudas. Eso hace un total de 175,000 pesos. Por favor, paga. De ninguna manera. Ya estoy luchando con enormes deudas por las inversiones. Es imposible. Tú trajiste esas deudas sobre ti mismo. No puedes simplemente borrar el hecho de que casi nos mataron, gritó mi suegro, su voz tan fuerte que parecía resonar por el vecindario. Lo miré a Harris con ferocidad. A lo lejos, escuchamos sirenas de policía acercándose. Parecía que mi suegra, que había ido a explicar la situación a la policía, los había traído de regreso con ella. ¿Qué? ¿De verdad llamaste a la policía? Sasha, por favor, ayúdame. Harris temblaba y lloraba mientras me suplicaba. Hay evidencia de que intentaste matar a tus padres y ahora tu aventura y deudas están expuestas. Es natural que te culpen por todo esto. ¿Hay algo de malo en eso? Imité el tono que había usado mi esposo antes y junto con mi suegro, lo retuvimos hasta que llegó la policía. Harris no ofreció resistencia, llorando con mocos en la nariz mientras lo llevaban los agentes de policía que habían llegado. Lo siento por haber criado a un hijo tan tonto, se disculparon mis suegros conmigo, pero negué con la cabeza en respuesta. Ustedes siempre han sido amables conmigo y con Maya. No han hecho nada mal. Él fue quien se desvió del buen camino. Nos acercamos más, viendo cómo el coche de policía se alejaba. Después, mi esposo enfrentó un juicio por restringir y confinar a sus padres. Por supuesto, este incidente se conoció en su lugar de trabajo, lo que resultó en su despido. Según su abogado, es probable que pase varios años tras las rejas. Mis suegros asumieron la responsabilidad de la manutención infantil de Maya, pero cortaron completamente los lazos con Harris. Varios años después, cuando eventualmente sea liberado, probablemente se encontrará solo, atrapado en un ciclo de deudas. Por otro lado, mi hija y yo estamos bien. Incluso ahora, Maya se toca el flequillo para avisarme cuando se avecina el peligro. Tanto mis suegros como mis propios padres valoran a Maya, diciendo que es como una guardiana. Estoy decidida a seguir protegiendo a mi hija, quien ha protegido a nuestra familia, con todas mis